Hola de nuevo, comunidad. Como lo prometido es deuda, vamos a profundizar un poco más en este escándalo que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco. La ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un evento que, como ya mencionamos, no solo nos rompió el corazón a los fanáticos, sino que también desató una ola de especulaciones, rumores y análisis exhaustivos por parte de los medios. Para entender mejor lo que realmente sucedió, es crucial que analicemos cada uno de los puntos clave que, según la periodista Mehtap, contribuyeron a la separación. Y por supuesto, no podemos olvidar el contexto en el que se desarrollaba esta relación, la fama, la presión mediática y las expectativas del público. ***, la incompatibilidad de agendas, un obstáculo insalvable ***. Como señaló Mehtap, la incompatibilidad de agendas fue uno de los factores determinantes en la ruptura. Este aspecto, aunque pueda parecer simple a primera vista, esconde una realidad mucho más compleja. Hande y Kerem se encontraban en el punto más álgido de sus carreras profesionales. Ambos eran protagonistas de producciones exitosas, con compromisos y rodajes que consumían gran parte de su tiempo. Imaginemos la situación: Hande con proyectos importantes, viajes promocionales, entrevistas, sesiones de fotos y, por supuesto, las exigencias de su papel en la serie. Kerem, por su parte, también tenía una agenda apretada, con rodajes, compromisos publicitarios y sus propios proyectos personales. Intentar encajar dos agendas tan complejas, en las que el tiempo libre es un bien escaso, se convirtió en un desafío casi imposible. La distancia física, inevitable en estas circunstancias, también jugaba en contra. Viajes, rodajes en diferentes locaciones, la imposibilidad de compartir tiempo de calidad, todo esto, sumado a la presión de mantener una relación a distancia, desgasta cualquier vínculo. Es importante destacar que en este contexto, la comunicación efectiva y el apoyo mutuo son fundamentales. Pero, ¿qué ocurre cuando el cansancio, el estrés y la falta de tiempo dificultan la comunicación? La respuesta es evidente: la relación se resiente. Las discusiones, los malentendidos y la sensación de soledad pueden empezar a aparecer. Además, no olvidemos que en el mundo del entretenimiento, las agendas pueden cambiar de un día para otro. Un rodaje que se alarga, un viaje inesperado, una oportunidad laboral que surge, todo esto puede alterar los planes y generar frustración. La falta de previsibilidad y la dificultad para planificar el futuro en conjunto, sin duda, contribuyeron al desgaste de la relación. ***, diferencias en los objetivos de vida, rumbo a destinos distintos ***. Otro de los puntos clave que, según Mehtap, generó tensiones en la pareja fueron las diferencias en cuanto a sus objetivos de vida. Este es un aspecto muy delicado, ya que implica hablar sobre el futuro, sobre lo que cada uno espera de la vida. Según las fuentes de Mehtap, Hande estaba empezando a pensar en el futuro. Quizás en este momento de su vida, estaba valorando la posibilidad de formar una familia, de establecerse, de tener hijos. Esto, por supuesto, es algo completamente natural y legítimo. Muchas mujeres, en determinado momento de sus vidas, sienten ese deseo de construir un hogar y formar una familia. Kerem, por otro lado, al parecer, se encontraba en otra etapa. Tal vez no estaba preparado para dar ese paso, o tal vez, sus prioridades eran otras. Quizás en ese momento estaba enfocado en su carrera profesional, en sus proyectos personales, en viajar y explorar el mundo. Esta disparidad en las aspiraciones a largo plazo generó un desequilibrio en la relación. Cuando una persona anhela algo y la otra no, es inevitable que surjan tensiones y frustraciones. La persona que desea algo pero no encuentra apoyo en su pareja, puede sentirse sola, incomprendida e incluso rechazada. Por otro lado, la persona que no comparte los mismos objetivos puede sentirse presionada, culpable o incluso agobiada. Es importante destacar que en una relación, es fundamental que ambas partes compartan una visión similar del futuro. Esto no significa que deban estar de acuerdo en todo, pero sí es crucial que exista una compatibilidad en cuanto a los valores, los objetivos y las expectativas. De lo contrario, la relación puede convertirse en un camino lleno de obstáculos y decepciones. ***, círculos sociales, un mar de conflictos y tensiones ***. Mehtap también mencionó posibles diferencias en cuanto a sus círculos sociales. Este es un aspecto que a menudo se subestima, pero que puede tener un impacto significativo en una relación. Imaginemos la situación: Hande y Kerem, siendo figuras públicas, se relacionaban con diferentes personas. Sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo.
Cada uno tenía su propio círculo social con sus propias dinámicas y a veces con sus propias rivalidades. Si los amigos y conocidos de Ande y Kerem no se llevaban bien, si existían tensiones entre ellos, esto generaría un ambiente hostil y poco propicio para la relación. Es como si constantemente se estuviera jugando en un campo minado. Las críticas, los comentarios malintencionados y las indirectas, sin duda, generarían conflictos y desgaste. Además, la presión social también puede influir en una relación. Si los amigos de Ande no aprobaban a Kerem, o si los amigos de Kerem no aprobaban a Ande, esto generaría dudas, inseguridades y, en última instancia, un deterioro en la relación. Es importante destacar que en una relación, es fundamental que exista respeto y armonía entre los círculos sociales de ambas partes. No es necesario que todos los amigos sean amigos entre sí, pero sí es crucial que exista un ambiente de respeto y cordialidad. De lo contrario, la relación puede convertirse en un campo de batalla, donde las tensiones y los conflictos son constantes. *** La presión mediática, el ojo público que todo lo ve ***. Como ya mencionamos, Ande y Kerem eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Esto significaba que estaban constantemente bajo el foco de atención de los medios y del público. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto era analizado y comentado. La presión mediática es una fuerza poderosa que puede afectar cualquier relación. Los medios de comunicación, a menudo, se enfocan en los aspectos más sensacionalistas de la vida de los famosos. Las portadas de las revistas, los titulares de las noticias, los comentarios en las redes sociales. Todo esto contribuye a crear una atmósfera de juicio y expectación. La constante vigilancia de los medios, la especulación sobre su vida privada, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, todo esto genera un estrés adicional en la relación. Es como si constantemente estuvieran bajo el escrutinio del público con la obligación de ser perfectos. Además, la presión mediática puede generar celos, inseguridades y desconfianza. Si uno de los miembros de la pareja es el blanco de rumores o especulaciones, esto puede generar conflictos y tensiones. La necesidad de defenderse, de justificar sus acciones, de proteger su imagen pública, todo esto, sin duda, desgasta cualquier relación. En este contexto es fundamental que la pareja se apoye mutuamente, que se comunique abierta y honestamente, y que establezca límites claros con los medios. Pero en muchas ocasiones, la presión mediática es tan intensa que resulta casi imposible de manejar. *** Rumores y especulaciones, el veneno de la duda ***. Después de la ruptura, como era de esperar, los rumores y las especulaciones se multiplicaron. Se habló de terceras personas, de infidelidades, de discusiones acaloradas. Pero hasta el momento, nada de esto ha sido confirmado. Los rumores, como el veneno, pueden envenenar cualquier relación. La duda, la desconfianza y la inseguridad pueden destruir cualquier vínculo. Cuando surgen rumores sobre una posible infidelidad, por ejemplo, la persona afectada puede sentirse traicionada, humillada y herida. La necesidad de saber la verdad, de obtener respuestas, puede generar conflictos y discusiones. Es importante destacar que en una relación, la confianza es fundamental. Si la confianza se rompe, es muy difícil reconstruir el vínculo. La necesidad de perdonar, de olvidar, de superar el dolor, todo esto requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, mucha comunicación. En el caso de Ande y Kerem, los rumores y las especulaciones solo contribuyeron a agravar la situación. La presión mediática, la falta de privacidad y la constante exposición pública hicieron que fuera aún más difícil manejar la ruptura. El legado de Love is in the air, un romance inolvidable ***. A pesar de todo el drama y las especulaciones, es importante recordar que Ande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables en Love is in the air. Nos hicieron creer en el amor, en la amistad y en la superación. Nos mostraron la magia de la química en la pantalla, y nos hicieron suspirar y soñar con un amor como el suyo. La serie fue un éxito rotundo, y la pareja se convirtió en un fenómeno mundial. Su química, su complicidad y su talento cautivaron a millones de personas en todo el mundo. Nos regalaron momentos de alegría, de emoción, de risas y, por supuesto, de lágrimas. Love is in the air fue mucho más que una serie de televisión. Fue una historia de amor, de amistad y de superación. Fue un refugio, un escape de la realidad, un lugar donde podíamos soñar y creer en el amor verdadero. El legado de Ande y Kerem como pareja en la pantalla es innegable.
Nos regalaron momentos inolvidables que quedarán grabados en nuestra memoria para siempre. Y aunque su historia de amor haya terminado, su legado como pareja en la pantalla y sus carreras profesionales seguirán inspirando a millones de personas en todo el mundo. Asterisco asterisco el después de la ruptura, nuevos caminos, nuevos desafíos asterisco asterisco. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem han seguido caminos separados. Ambos se han retomado sus carreras profesionales, con nuevos proyectos y desafíos. Ande, con su belleza y su talento, sigue cosechando éxitos en el mundo de la actuación. Ha participado en nuevos proyectos, ha recibido premios y reconocimientos, y sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido adelante con su carrera profesional. Ha participado en nuevos proyectos, ha explorado diferentes facetas de su carrera y sigue cautivando al público con su carisma y su profesionalidad. Es importante destacar que después de una ruptura, es fundamental que cada persona tenga la oportunidad de seguir adelante, de reconstruir su vida y de perseguir sus propios sueños. La separación, aunque dolorosa, puede ser una oportunidad para crecer, para aprender y para descubrir nuevas facetas de uno mismo. Tanto Ande como Kerem han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Han sabido manejar la ruptura con madurez y profesionalidad, y han seguido adelante con sus vidas. Asterisco asterisco reflexiones finales, ¿qué aprendemos de esta historia? Asterisco asterisco. La historia de Ande y Kerem es una muestra de cómo la fama, la presión mediática, las diferencias personales y las incompatibilidades pueden influir en una relación. Es un ejemplo de cómo el amor, a veces, es complicado, y de cómo las relaciones no siempre son fáciles. De esta historia podemos aprender muchas cosas. Asterisco 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 la importancia de la comunicación asterisco asterisco la comunicación abierta y honesta es fundamental en cualquier relación. Asterisco 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 la necesidad de respetar los objetivos de cada uno asterisco asterisco es importante que ambas partes compartan una visión similar del futuro, pero también es crucial respetar las aspiraciones individuales. Asterisco 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 la importancia de la privacidad asterisco asterisco la fama y la presión mediática pueden afectar cualquier relación. Es importante establecer límites claros y proteger la privacidad. Asterisco 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 la importancia de la confianza asterisco asterisco la confianza es la base de cualquier relación. Si la confianza se rompe es muy difícil reconstruir el vínculo. Asterisco 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 la necesidad de ser feliz asterisco asterisco cada persona tiene derecho a ser feliz y a perseguir sus propios sueños. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que detrás de las cámaras, las vidas de los famosos también están llenas de problemas y desafíos. Y aunque su historia de amor haya terminado, su legado como pareja en la pantalla y sus carreras profesionales seguirán inspirando a millones de personas en todo el mundo. Asterisco asterisco y ahora, la pregunta del millón asterisco asterisco, ¿qué opinan ustedes, comunidad? ¿Creen que las razones expuestas por Meetup son las verdaderas? ¿Estaban sorprendidos por la ruptura? ¿Cuál es su opinión sobre la pareja y sobre lo que sucedió? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber sus teorías, sus sentimientos y sus análisis. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo. Recuerden, la vida es como una serie turca, siempre hay drama. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo con más chisme, drama y por supuesto, mucha verdad. Un besazo y hasta la próxima. Chao, chao, chao.